Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora Presidenta de la Asamblea Nacional, señores asambleístas que nos han convocado en esta tarde a las máximas autoridades para presentar cada institución el informe respecto del caso del señor Fernando Alvarado. Como antecedentes y para iniciar la exposición de la Fiscalía General del Estado, debemos informar que la Contraloría General del Estado, mediante oficio signado con el número 04293-DNP de fecha 6 de febrero del año 2018, remitió a la Fiscalía General un informe de indicios de responsabilidad penal signado con el número DNA 404-2018, en cuyas conclusiones se establece de que una vez realizado el examen especial de los gastos generados y procesados de la contratación efectuada por la Secretaría Nacional de Comunicación Social en la ejecución y producción y montaje de los enlaces ciudadanos realizados en diferentes lugares del país entre el 1 de junio de 2013 y 24 de mayo 2017. Una vez que se tuvo conocimiento de esta noticia de delito, se dio inmediatamente inicio a la investigación previa con fecha 16 de febrero del año 2018 por el presunto delito de peculado. Una vez que se realizaron diligencias de investigación, con fecha 9 de agosto del año 2018 se dio inicio al proceso penal, iniciándose mediante la instrucción fiscal correspondiente, dentro de la cual intervino la doctora Ruth Palacios, fiscal general del Estado subrogante, y en dicha audiencia se solicitaron medidas cautelares privativas de la libertad en contra del procesado señor Teodoro Fernando Alvarado Espinel. Las medidas cautelares solicitadas por parte de la Fiscalía General fueron las siguientes. En primer lugar, la prohibición de ausentarse del país, la obligación de presentarse periódicamente ante el señor presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas cada 15 días y la utilización del dispositivo de vigilancia electrónica. Las normas legales por las cuales la Fiscalía dio inicio a esta etapa, al proceso penal, se encuentran establecidas en el artículo 591 del Código Orgánico Integral Penal, que se refiere a la etapa de instrucción fiscal. Esta efectivamente se inicia con la primera audiencia de formulación de cargos que se convoca por parte del juzgador previa petición del señor fiscal, cuando el fiscal obviamente cuenta con los suficientes elementos de convicción para deducir una imputación en contra de una persona determinada. Estas atribuciones se encuentran establecidas en el artículo 444, numeral 11 del Código Orgánico Integral Penal, que establece taxativamente solicitar al juzgador que dicte las medidas cautelares y de protección que considere oportunas para la defensa de las víctimas y el restablecimiento del derecho. En esta audiencia, entonces, en esta primera audiencia es en donde el fiscal solicita las medidas cautelares una vez que se da inicio al proceso penal respectivo. En efecto, y conforme lo establece el artículo 520 del Código Orgánico Integral Penal, las reglas generales de las medidas cautelares y de protección efectivamente establece que el juzgador es quien ordena estas medidas cautelares, previo pedido, insisto, del señor fiscal. Pero además el artículo 520 taxativamente dispone que el juzgador vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares y de protección con la intervención de la Policía Nacional. Y el uso de las medidas cautelares se encuentran establecidas en el artículo 522, numeral 1, numeral 2 y numeral 4. Numeral 1, prohibición de salir al país. Numeral 2, presentación periódica ante la autoridad competente. Y numeral 4, imposición del dispositivo de vigilancia electrónica, que la hemos denominado como DVE. Aquí tenemos un dato estadístico respecto de los casos a nivel nacional que la Fiscalía y la Función Judicial ha solicitado y ha ordenado el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Tenemos nosotros que a nivel nacional, en primer lugar, se cuenta con 3.000 unidades móviles para el uso, 400 para arresto domiciliario, 600 para víctimas, 600 para agresores, de los cuales 2.353 dispositivos se encuentran en uso,
2.240 para libre circulación, y uno de estos precisamente era el que utilizaba el señor procesado Fernando Alvarado. 74 actualmente se encuentra utilizándose para arresto domiciliario, 23 para víctimas y 16 para agresores. ¿Cuál fue el procedimiento que se utilizó para la colocación del dispositivo de vigilancia electrónica al procesado Fernando Alvarado? Una vez que se realizó la audiencia de formulación de cargos y que se dio inicio a la etapa de instrucción fiscal, al proceso penal propiamente dicho, el 9 de agosto de 2018, en horas de la madrugada, efectivamente, una vez que se concluyó la audiencia y se dispuso por parte del juzgador la aplicación del dispositivo y las otras medidas cautelares adicionales, conforme indiqué, efectivamente se procedió a colocar y activar inmediatamente el dispositivo de vigilancia electrónica por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia, procedimiento adoptado en las instalaciones de la Corte Nacional, y se dio inicio al monitoreo y vigilancia de forma inmediata y permanente. Desde ese momento es a partir del cual el procesado pasa a ser vigilado electrónicamente por el Servicio Coordinado de Vigilancia Electrónica, conformado por el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el ECU 911, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, según consta en el instructivo para monitorear los dispositivos de vigilancia electrónica. Una vez que se suscitó entonces este hecho, es decir, que se detecta que efectivamente existió una alarma o existió algunas alarmas respecto del dispositivo que utilizaba el señor procesado, se hace conocer de forma el 20 de octubre del año 2018 a las 23:50 por parte del señor ministro encargado de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el doctor Víctor Paul Granda López, quien puso en conocimiento de la Fiscalía General el siguiente texto. Abro comillas: usuario Teodoro Fernando Alvarado Espinel, con número de identificación 09088-34682, con fecha 9 de agosto de 2018, le instalan dispositivo de vigilancia electrónica, dispositivo que emite un total de 1.340 alertas, alarmas hasta la presente fecha. Con fecha 20 de octubre de 2018, a las 17:41, usuario envía un mensaje mediante WhatsApp a la tablet del centro de monitoreo. Estimados señores, antes que nada quisiera agradecer el trato cordial que me han dado en estas últimas semanas. Por otra parte, les quisiera informar que me he despojado del dispositivo electrónico, puntos suspensivos. También se informa que se notifica a la Supervisora Nacional del Ministerio de Justicia, y se concluye que el usuario Teodoro Fernando Alvarado Espinel incumple la medida judicial dispuesta por la autoridad competente al sacarse el dispositivo de vigilancia electrónica y reportando al centro de monitoreo por medio del mensaje de texto al WhatsApp de la tablet, conforme ya indiqué anteriormente. Además, en este informe constan otras novedades que fueron presentadas por el dispositivo de vigilancia electrónica del usuario Fernando Alvarado. Este informe fue suscrito por la licenciada Vanessa Mejía, analista de Supervisión Operativa UIO, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. En este reporte, este documento que fue utilizado precisamente el día de ayer en la audiencia que se realizó en la Corte Nacional de Justicia, se verificó en este documento que existen 525 alarmas. El tipo de alarma en este caso fue de offline, descripción: pérdida de señal celular GSM. 849 alarmas online, restablece la señal GSM 4. Número de alarmas 29 con una batería baja con el 15% al 40%, batería del dispositivo de vigilancia electrónica que se encuentra entre el 15 y 40% de carga. 7 alarmas de batería baja crítica, es decir, del 1% al 14%. 4 SOS, contacto con el centro de monitoreo, y 245 pulseras quitadas o vulneración del dispositivo. En este caso, a partir del 9 de agosto de 2018, que fue instalado el dispositivo de vigilancia electrónica, se emitió un total de 1.340 alarmas hasta el 20 de octubre de 2018. Obviamente, hay que precisar de que estos reportes no fueron nunca notificados ni a la Fiscalía General del Estado ni al juzgador.
De la información recabada, la empresa proveedora CIEC, China National Electronics Import-Export Corporation, se pudo establecer lo siguiente. Del resultado del análisis realizado por la propia empresa entregado el día de hoy, 25 de octubre de 2018, cuyo informe fue remitido a la Fiscalía General, se llegó a las siguientes conclusiones. En primer lugar, desde el 9 de agosto que se realizó la instalación del dispositivo de vigilancia electrónica hasta el 28 de septiembre existió un comportamiento adecuado por parte del usuario del dispositivo. Como ustedes pueden ver en las líneas de tiempo, es decir, desde el 9 de agosto hasta el 28 de septiembre vemos una línea recta, es decir, no hubo ninguna novedad. Eso significa que el usuario estaba cumpliendo con la medida del dispositivo de vigilancia electrónica. Pero como vemos en la línea de tiempo, es desde el 28 de septiembre hasta el 13 de octubre, por un tiempo aproximado de 15 días, que se empiezan a producir alertas de pulsera quitada o manipulación por acciones desconocidas que son totalmente anormales. Se generan entonces, bajo estas características, un total de 241 alertas con este comportamiento anormal y que obviamente estos eventos son los que debieron notificarse oportunamente y de manera inmediata a las autoridades de justicia para adoptar las medidas correspondientes, en este caso solicitar las medidas cautelares más efectivas, conforme lo dispone el artículo 21 del reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica. A partir del 13 de octubre de 2018, entonces, hasta la fecha en que fue encontrado el dispositivo, esto es el día 20 de octubre de 2018, ya no se generó, como se puede apreciar en la línea de tiempo, desde el 13 de octubre al 20 de octubre, no se genera ninguna actividad. Eso significa que el dispositivo estuvo posiblemente apagado. Estos eventos tampoco fueron informados a las autoridades competentes. Consecuentemente, es a partir de esta fecha cuando ya el dispositivo posiblemente fue retirado. Esto lo podemos concluir por cuanto, según el patrón de comportamiento o línea de comportamiento del usuario del dispositivo, esto es del procesado, en estas fechas se cambia totalmente esta línea de frecuente comportamiento, porque como indiqué anteriormente, en efecto, en las primeras fechas, del 9 de agosto hasta el 28 de septiembre, existe un comportamiento totalmente normal, adecuado. Sin embargo, se generan en este espacio de tiempo ya posterior, del 13 de octubre al 20 de octubre, se generan los 7 eventos de alerta con batería crítica. Es decir, este ya es un comportamiento totalmente anormal, porque posiblemente de lo que se puede establecer o preliminarmente se puede establecer es que la persona que portaba el dispositivo era otra y no conocía el procedimiento de carga del dispositivo, ya que estos eventos nunca se generaron anteriormente, conforme ya lo indiqué. Por todos estos eventos de anormalidad, se colige que el usuario ya no era el mismo. Esto lo corroboramos porque geográficamente existen rutas diferentes en la ubicación del dispositivo, es decir, desde la línea de tiempo del 9 de agosto al 28 de septiembre existía un comportamiento adecuado y una misma línea de base georreferencial. Pero en las siguientes fechas, en estas líneas de tiempo del 13 de octubre al 20 de octubre, lamentablemente ya se establece esta normalidad y se colige que el usuario, insisto, no era el mismo. Esto lo corroboramos porque existen rutas diferentes en la ubicación del dispositivo y eventos que tampoco fueron reportados por los operadores del Ministerio de Justicia. El día 19 y 20 de octubre finalmente del presente año se reporta el dispositivo en esta ciudad de Quito. ¿Cuáles fueron las normas que se incumplieron en el procedimiento de reporte? En primer lugar, tenemos el reglamento para la prestación del servicio de vigilancia electrónica que rige para la actuación de todos los operadores del Ministerio de Justicia y también de todos quienes laboran en el ECU 911. El artículo 2 establece como finalidad que tiene por objeto establecer el marco jurídico administrativo para la instalación, activación, monitoreo, intervención, desactivación y retiro de los dispositivos de vigilancia electrónica en todas sus fases. En el artículo 21 se establece que el monitoreo a los usuarios del dispositivo de vigilancia electrónica se efectuará mediante la plataforma tecnológica georreferencial implementada en las instalaciones operativas del ECU 911 en todo el territorio nacional. Su ejecución será permanente e ininterrumpida y se llevará a cabo por el equipo técnico.
El artículo 28, sobre las advertencias del dispositivo de vigilancia electrónica. Para los efectos del cumplimiento de la disposición judicial, el dispositivo de vigilancia electrónica se generarán las siguientes advertencias: aviso técnico, alerta preventiva y alarma. Toda advertencia será gestionada por el equipo técnico de acuerdo a los protocolos correspondientes. En el artículo 29, sobre la ejecución, se establece que la ejecución de la fase de intervención estará a cargo o sujeto a los siguientes parámetros. 1. En caso de avisos técnicos, el Ministerio de Justicia, a través del personal correspondiente, tomará contacto con el usuario del dispositivo de vigilancia electrónica para que se acerque al punto de instalación y activación y permita el ingreso al domicilio por parte del funcionario autorizado por dicha entidad para subsanar los inconvenientes técnicos del dispositivo. 2. En caso de alerta preventiva, el equipo técnico se comunicará con el usuario del dispositivo de vigilancia electrónica a fin de que éste adopte las acciones necesarias para precautelar el incumplimiento de la medida judicial. 3. En el caso de alarmas por vulneración de la medida judicial, el equipo técnico gestionará a través de la integración de la plataforma tecnológica georreferencial del Ministerio de Justicia y la plataforma tecnológica del SISEQ 911 la intervención y ejecución de acciones inmediatas con el fin de asegurar la custodia del usuario del DBE y su comparecencia inmediata ante la autoridad competente sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar por la comisión de otros delitos. Los procedimientos, responsabilidades institucionales y las acciones adoptadas en cada uno de los casos señalados en este artículo se remitirán a los protocolos y normas correspondientes. ¿Cuáles han sido las diligencias realizadas por la fuga del señor Alvarado? En primer lugar, la primera medida que se adoptó por parte de la Fiscalía General con fecha 21 de octubre del 2018, domingo 21 de octubre de 2018 a las 9 de la mañana, se solicitó, mediante solicitud a la señora jueza, se fije día y hora a fin de que se lleve a cabo la audiencia de incumplimiento de la medida alternativa a la prisión preventiva. Esta petición no fue recibida por la Secretaría y se sentó una razón en el que se indicó que no era posible recibir el escrito por cuanto el sistema SADIE no permite la recepción de escritos. Se insiste entonces en el ingreso de dicha petición el día lunes 22 de octubre de 2018, la misma que es recibida por la Secretaría a las 8:35 de la mañana, fijándose la audiencia para el día miércoles 24 de octubre de 2018 a las 10 de la mañana, esto es el día de ayer. Paralelamente a estas acciones dentro de este proceso penal, se procedió inmediatamente a abrir la investigación previa con fecha 21 de octubre de 2018, en el que se dio inicio a esta investigación, a la nueva investigación para establecer las responsabilidades de quienes hayan adecuado su conducta a un tipo penal específico, el mismo que está siendo investigado. Se dispuso allanamientos al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, en el Sistema Integrado de Seguridad del EQ 911 y a la coordinación del Ministerio de Justicia de la Unidad de Delitos Flagrantes de Quito. También se ha solicitado requerimientos de información e informes al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Algunas novedades encontradas sobre básicamente se refiere a la prohibición de ingreso en zona umbral, puertos, aeropuertos, zonas de frontera, la batería baja del nivel crítico, es decir, toda la información que yo ya he referido anteriormente, efectivamente es la que se corroboró en las diligencias de allanamientos. También se ha solicitado información a las instituciones para establecer si el usuario del dispositivo de vigilancia que está codificado como LCPUIO o 6917, que no mantuvo el comportamiento adecuado y que se ordenó el uso y el mantenimiento del dispositivo. Por último, y para finalizar la intervención, nosotros hemos establecido en la línea, ya dentro de la gestión documental y procesal, que el instructivo que regula toda la gestión que se debe realizar para la vigilancia electrónica, efectivamente responde a un proceso interno dentro de lo que es las instituciones que por mandato del instructivo están directamente relacionadas. En este caso, el Consejo, la Judicatura, quien solicita el informe técnico para el cambio de la medida, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien emite el informe técnico para el uso del dispositivo electrónico, luego se dispone la medida del uso del dispositivo, se realiza la instalación del dispositivo, se realiza el monitoreo y supervisión del dispositivo y se detecta cualquier tipo de alerta. Si es que existe alguna anormalidad o alguna infracción en el uso del dispositivo, se comunica inmediatamente y se debe comunicar
Esto se detecta en el ECU 911, en donde se debe gestionar el evento con el Ministerio del Interior a efectos de que la Policía Nacional proceda a realizar la aprehensión y traslado de la persona que ha violentado el dispositivo para efectos de que se tomen las decisiones más adecuadas. Hasta aquí la intervención de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, señora presidenta. Es lo que tengo que informar.